Esto es Desde el Cuarto Piso, un podcast para cuidar tu salud física, mental y emocional. Hola, hola. Oye, un tiempo sin estar por acá, por lo menos en los términos en los que pues conocemos el podcast. Fíjate que me llené de trabajo, gracias a Dios, mucho trabajo en mi parte de creadora escénica. Y bueno, dije, pues un tiempito sin estar haciendo el podcast, pero extrañaba mucho la conversación, el diálogo, sobre todo tratar temas que son tan importantes en este momento. Desde el Cuarto Piso, pues siempre se ha unido con esta empresa que tengo, que es Incorporarte, y que todo lo que busca es promover salud, bienestar física, emocional, y estoy convencida, pero bien convencida, y sobre todo ahora que voy y doy talleres en empresas, que como adultos, si el mundo de nuestros hijos no está en calma, nosotros tampoco podemos estar en calma. Veo que se está uniendo mucha gente, no saben qué gusto me da, y debe de ser porque hoy mi ponente, mi invitada, bueno, es de verdad alguien a quien vale mucho la pena escuchar. Su voz siempre conciliadora, habla desde pues el conocimiento, desde su profesión, psicoanalista, terapeuta también familiar. Déjame ver si ya está conectada aquí, pero te quiero leer una introducción que escribí y que me parece que nos va a contextualizar, y todo viene a raíz, yo creo, porque ya habíamos tenido un programa que tenía que ver con masculinidades a raíz de la serie Adolescence, ahora con el suceso que ocurrió en el CCH Sur. Quiero hacer énfasis, y es muy importante decir que esto no es únicamente porque se dio en una escuela o en una preparatoria o en un CCH público. Estas historias suceden también en las escuelas privadas, pero muchas veces las callan rápidamente, se paga una barra de abogados, se pone en silencio el problema y como si nada hubiera ocurrido. Entonces déjame te leo, y así sirve que Angélica se une. Vivimos en una época donde el ruido digital parece ahogar las emociones. Detrás de los memes, de los foros, hay discursos de odio. Los jóvenes están buscando pertenecer, pero no encuentran ya el lugar para hablar de su dolor. ¿Dónde estamos los padres? ¿Dónde están las escuelas? Vamos a hablar hoy justamente de masculinidad herida, y yo voy a dejar aquí como una idea, que bueno, te la pongo ahí como una semillita. ¿Qué tanto esta masculinidad herida es el resultado del feminismo que ha sido llevado al extremo? Toda postura radical nos va a llevar una y otra vez a espacios donde no se abre el diálogo. Cuando yo voy a invitar ahorita a Angélica, quizá me pongo un momentito en silencio, acércate un cafecito, un tecito, algo rico, en lo que déjame aquí que la agregue. Bienvenida. Este tema, ¿no? Que las dos dijimos, bueno, hay que trabajarlo con mucho cuidado, con mucho tacto, porque sin duda es un tema. Quisiera, desde tu experiencia, tienes allá muchas personas conectadas, muchas, somos como 50. ¿Qué está pasando con los jóvenes según tu punto de vista, según tu profesión? Y esta idea, y lo entrecomillo, de ser hombre. Bueno, lo que puedo yo explicar desde tres aspectos, desde el aspecto sistémico, es que justamente nunca antes la humanidad se había enfrentado a esta crisis identitaria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los modelos tradicionales de masculinidad se desmoronaron justamente a partir del movimiento y el empuje feminista, haciendo que hombres
y mujeres nos cuestionemos cómo es nuestro ser en el mundo, pero lamentablemente estos nuevos referentes que los hombres necesariamente tienen que ir construyendo, no los han consolidado. Al no consolidarse, entonces es como una sensación de confusión, de ansiedad, y que en algunos casos pueden producir reacciones defensivas violentas, porque es una sensación de quedarse en el limbo, ¿sí? Sin referentes claros, y esto puede producir una gran ansiedad, un miedo existencial verdaderamente profundo que no estamos comprendiendo. Aunque pues desde los años 80 se impulsaron grupos dirigidos por hombres hacia hombres para reforzar pues nuevas formas de existir ante un cambio, de posicionarse en estas conceptualizaciones, porque aunque pusimos la masculinidad, sabemos que hay muchas formas de masculinidades. Entonces, no solamente se movió la población femenina, sino toda la población, que es pues, nuestro equipo, que es la población masculina en el planeta. Entonces, sí es un lugar difícil, es un lugar incómodo, y que pues hace falta un gran trabajo en la co-construcción de estos nuevos referentes. Ay, yo te escucho y de verdad, bueno, yo tengo un hijo varón, grandes amigos también que de pronto crían a sus hijas, crían a sus hijos. ¿Desde dónde partimos? O sea, en esta búsqueda de identidad que yo creo que no solo está sucediendo en México, o sea, yo creo que es un dilema a nivel mundial. ¿Desde dónde se parte? A mí la palabra últimamente corresponsabilidad me resuena mucho, y escuchaba una entrevista, y no voy a mencionar nombres porque nos podemos meter en un problema, pero escuchaba que la mamá del chico que agredió alertó a la comunidad escolar, y las autoridades no lo tomaron quizá con la seriedad que se debía. Y bueno, pienso en estas matanzas en Estados Unidos cuando entran a las escuelas a hacer barbaridades. ¿Cómo lograr esa corresponsabilidad entre el sistema familiar y el sistema educativo? Bueno, lo que sucede es que desde el modelo de la terapia sistémica, ¿Sí? Se habla de micro y macrosistemas que se van construyendo e influyendo mutuamente. Entonces, nunca podemos partir desde un solo referente, porque eso nos lleva a la radicalización y con mayor seguridad al error. Entonces, si vemos desde el enfoque biológico, nos permite trabajar en lo individual, en lo corporal, en lo que implica la salud física. Y luego viene el referente psicológico, ¿verdad? Entonces, y después el social. Si hay un orden, hay una jerarquía. Sin cuerpo no estamos, ¿sí? No puede existir la psique sin un cuerpo. Entonces, en este cuerpo que no se comprende y que está en transformación, se va a ir construyendo un proceso intermedio que es lo psíquico. Pero eso psíquico no se construye en soledad, se construye en relación con los otros predominantes, trascendentes, para que me espejen, para que me den también atributos que pueden ser muy positivos, pero también muy negativos. Entonces, como decía Heidegger, nacimos arrojados a un mundo de significantes, de significados y de simbolismos, pues que primero los cachamos y después los tenemos que cuestionar, o como dirá Derrida, desconstruir, para entonces encontrar nuestro lugar. Entonces, el primer grupo inevitablemente son nuestros seres queridos, nuestro padre, nuestra madre, nuestra familia extensa.
Entonces, ahí es donde se van a reproducir una gran cantidad de valores, de mitos, de creencias, inclusive transgeneracionales. Y cómo es ser en el mundo, qué es ser varón, qué es ser mujer, qué es ser hijo, qué es ser madre, qué es ser padre. Y estas descripciones rígidas se están derrumbando, se están reconstruyendo y que me parece una gran oportunidad. Sin embargo, ese derrumbe genera crisis, genera incertidumbre en la familia misma. Sí. La escuela va a proporcionar otros referentes que pueden ayudar fabulosamente a cuestionar pues, situaciones que pueden ser hasta muy destructivas y que se pueden validar en el núcleo de la pareja, de la familia, y que se pueden ir transmitiendo de una generación a otra, como es la violencia. Sin embargo, la escuela no está extensa o externa, ¿verdad? A simbolismos que también surgieron en la propia familia, porque la escuela no es un ente abstracto, está construido por personas que son todos los que construimos una institución y representantes de esas instituciones, pero somos humanos finalmente, entonces estamos atravesados por la misma carencia, por la misma ansia, que si no se construye en el núcleo primario, entonces se va arrastrando en las otras instituciones y en los otros sistemas y macrosistemas. Y finalmente llamaremos sociedad, pero no en la utopía, que es lo que a muchos chicos y chicas y personas y chicas los confunde como un ente abstracto, sino es muy difícil, pero así es, que si yo no me integro y no me siento perteneciente a esa sociedad y lo veo como un ente abstracto, pues voy a tratar de pelearme con algo que es abstracto y donde yo siento que no estoy incluido o no soy parte de. Entonces ahí se genera un importante conflicto porque no somos sujetos independientes, somos sujetos y sujetas en interdependencia. Entonces, de ahí que es muy difícil lo que tú me preguntas porque es una influencia multidireccional, multicausal y además desde las tres esferas, biológica, psicológica y social. Entonces, ¿desde dónde se puede influir más? Pues desde la conciencia. Pero tiene que partir en una conciencia individual porque el ente sociedad no tiene conciencia, no sabemos qué es. Voy a retomar esta idea con la que partimos de la crisis de identidad y voy a traer aquí a la mesa el término incel, que bueno, que es célibe involuntario. Y yo pensaba mucho, ¿qué es lo que une a estas personas que se consideran parte de este grupo o que se denominan incel? Y me parece que una de las características quizá que dibujan la identidad es el enojo, ese enojo, ¿no? Frente a las mujeres por no ser vistos, la importancia de la otredad, ¿no? De verme reconocido en el otro y además de verme aceptado, que en los jóvenes es tan importante la paridad. ¿Qué pasa cuando esta identidad está regida por el enojo? ¿Y por qué se vuelve cada vez más común en redes? O sea, lo que yo pensaba es, bueno, unos cuantos, pero cada vez escuchamos más. ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa? Era como, bueno, había esta serie y había causado conmoción, pero este fenómeno que sucedió y que te repito, se ha suscitado también en otras escuelas, solo que lo callan rápidamente. ¿Por qué cada vez vemos más de eso? Bueno, hay varios fenómenos psíquicos y uno muy importante es la escisión. Es decir, cuando yo siento dolor en el existir, cuando siento soledad, entonces el yo se puede dividir para hacer un frente a ello. Este fenómeno se empezó a multiplicar gracias a la posibilidad de generar varios avatares, varias identidades, y donde al principio yo lo escuchaba como un juego en mis alumnos, alumnas, alumnes, es decir,
en tal sitio yo soy así, bueno, y en tal sitio insulto, y en tal otro sitio soy mujer, en otro soy hasta terapeuta. Entonces este juego, que puede parecer ingenuo, en un proceso de constitución psíquica es verdaderamente peligroso, ¿sí? Porque es como un actor. El actor entra y juega a meterse al sentimiento, pensamiento, ser del personaje que está actuando. Lo hacen los escritores, los hacen los artistas, ¿no? Meterse y encarnar. Pero cuando no hay una constitución, entonces, pues es como un gran pegoteo, ¿verdad? En donde la máscara y la otra máscara y la otra máscara impide reconocerse en lo más profundo que cada uno tiene que llegar a esa tarea, ¿no? Y reconocerse como un ser dinámico, como un ser que vamos cambiando, porque nos pueden cambiar experiencias traumáticas de un día al otro, ¿no? En un segundo. Y la experiencia del dolor, la experiencia de la angustia, del miedo, es la experiencia que más puede transformarnos, ¿no? De a gratis es el monstruo que ahorita está dominando, ¿no? Atrás de todos estos movimientos terroristas, sin lugar a duda, hay miedo y hay miedo al miedo. Y la mujer ha sido la garante del terror, ¿no? En la historia de la humanidad. Entonces, enfrentarse a una mujer que parece no tener miedo puede ser muy terrorífico. Sí. Y el feminismo se presenta de pronto así como ya no tenemos miedo, ya vamos a enunciar, ya vamos a nominar, ya no lo vamos a permitir, no es no, que es fabuloso, pero también es muy temido. Y peligroso. Muy, muy peligroso. Otro fenómeno muy importante es la identificación proyectiva, que es lo que ofrecen estas cámaras de eco y estos grupos radicales que van a ofrecer una manera de enfrentar la soledad, el miedo, la angustia en este contagio emocional. Entonces, muchos sujetos lo que hacen es identificar proyectivamente en una compensación de lo que siento que no tengo, pero que podría tener si me identifico, si me agrupo. Y entonces, si vemos, todos sabemos que nos sentimos mejor acompañados. Y si son más que dicen lo mismo que yo, entonces me tranquilizo bastante. Y si vemos lo muy lamentable y que nos empujó la pandemia es observar y preguntarnos por qué los varones tuvieron esta reacción de suicidio, donde se incrementó en una manera exponencial el suicidio de jóvenes varones. Y que la pregunta es, ¿qué les produjo esta reacción contra su ser, ¿no? ¿Qué no pudieron soportar de no salir, de no encontrar otras fuentes de eco, y que inevitablemente eso se empezó a volver exponencial con los chats, con las redes, en donde de pronto pues se empezó a hacer esta capacidad de validarse, pero solo en un solo discurso, unidireccional, unilateral, y es lo más peligroso porque pues es la locura. Déjame retomar algo contigo y bueno, quizá por mi formación como creadora escénica, cuando yo escucho mucho de estas anécdotas o que pregunto a mis hijos, y tú bien lo dijiste, es como estar jugando papeles. Un actor, y creo que es muy importante que las escuelas empiecen a incluso promover clases de actuación, un actor está entrenado para cambiar de rostro, pero después siempre vuelve a sí mismo. Los casos en donde les gana la locura, hay un actor joven, el que hacía el Guasón, no sé si se acuerdan, que ya en la última etapa su técnica actoral no le funcionó y él se apropió del papel y el papel se volvió su demonio. Entonces, creo que es muy importante ese desdibujamiento que hay de la realidad, hacer énfasis en que quien se desdibuja siendo artista
es porque tiene la técnica para volver siempre a sí mismo. Porque efectivamente el jugar otros roles permite una catarsis. Yo justo mañana vuelo a Chihuahua y voy a trabajar exactamente eso, como el teatro, el movimiento puede ser una catarsis para las emociones, pero siempre debes de saber que tú eres tú y que siempre vas a ser tú, porque creo que de ahí viene la ansiedad, juegan a ser otros roles, pero al final del día, en la noche, con quien te acuestas es contigo mismo, con los mismos demonios. ¿Cómo reconstruir la masculinidad? Y pienso tantas cosas, Angélica. Hasta cuando te escribí qué significa ser hombre, y lo entrecomillé, es que hay hombres que ya ni siquiera se consideran hombres. ¿De dónde partes? ¿De dónde partimos los que estamos educando? Tú en las aulas, yo a través del arte. ¿Cómo decirle a un niño lo que es ser un niño? ¿O una niña o un niñe? Complejo, ¿no? Bueno, lo que sucede es que nosotros psíquicamente nos construimos en rasgos rasgos unarios, es decir, rasgos que de alguna forma nosotros vamos a regresar a ello y nos hace sentirnos únicos, originales, pero eso se construyó en una confusión con el otro al principio, ¿sí? Ese otro pues fue nuestra madre, ¿no? Estábamos dentro de ella y el bebé no sabe qué es él, no sabe quién es él o ella no sabe, ¿verdad? No está, él es el otro, ¿sí? Por eso Sartre decía, el demonio son los otros, ¿verdad? El mal son los otros, el problema son los otros. Pero esos otros son imprescindibles y el apego, esta sensación de apego que al principio es biológica, y que me hace saber que hay un otro que me da paz, tranquilidad, amor, seguro, me va a ayudar a enfrentarme a la realidad, a una realidad de un mundo confuso, caótico, difícil, cambiante, pero también extraordinario. Entonces, si mi madre y ese vínculo que yo construyo con ella es un vínculo seguro, un vínculo protector, y me permite una separación progresiva que me dé seguridad, me dé confianza, entonces ese apego seguro me va a invitar a simbolizar, expresar, nombrar a los otros como seguros, confiables, como el amor mismo. Pero si yo tengo un apego evitativo, inseguro, por estos patrones de analfabetismo emocional que tienen principalmente los varones y que es un poco de la libertad y la lucha de la liberación masculina, ¿no? El poder nominar los afectos, el poderlos identificar para no apagarlos, porque ahora tenemos un fenómeno muy curioso que estudian inteligencia emocional, pero para nombrar reprimidamente sus emociones, o sea, más de lo mismo, pero intelectualmente nada más. Y entonces esta vivencia de las emociones, de la tristeza, del miedo, de la vergüenza, de la humillación, que es mucho de lo que representa el movimiento incel. Si vemos atrás de lo que se escribe en estas redes, son sentimientos profundos de traición, de humillación, de vergüenza, de dolor, proyectados en el movimiento feminista, ¿verdad? Que de ninguna manera esto es así, porque justamente el feminismo abre y es la que da pie a que los hombres también se expresen y también se liberen en el otro sentido, ¿no? De sus emociones, de la ternura, de la compañía. Y sin embargo, si ese vínculo materno-infantil no se construyó así, pues pueden entrarle al quite el papá, la familia o inclusive un cuidador externo que le dé a ese otro el mensaje de tú me importas, eres significativo y aquí estoy para ti. Por eso los adolescentes sufren una transformación en todo su ser cuando se enamoran,
¿verdad? Porque esa relación erótica puede dar un giro a quienes son. Y no es romanticismo. Sabemos que el buen trato, la validación, la aceptación de por quién eres, no porque lo que me des o lo que hagas o cómo te muestres en tu exterior, sino quién eres tú. Esa aceptación radical va a producir un cambio. Sí. Un cambio que hemos visto en criminales de alta peligrosidad. Esta mirada que dice, yo te acepto, eres importante, lo que sientes es tuyo, lo reconozco. Y la importancia de reconocer el trauma, ¿no? Porque gran parte de la aportación del psicoanálisis relacional es a aceptar y reconocer que hay momentos traumáticos y que el solo hecho de nominarlos y que haya un testigo que diga, sí, eso que tú viviste es cierto, no te lo estás imaginando, no lo estás inventando, da un giro en el lugar de esa persona. Entonces, qué importante sería que nosotros podamos trabajar en pro de grupos de hombres y de mujeres y apoyando esta presencia plena, esta atención plena, para decirle al otro, existes y me importas. Me encanta. Yo creo que con esto vamos, fíjate que a cerrar y te voy a invitar a otro segundo programa. Observo mucho lo que sucede. Bueno, yo soy comunicóloga, antes que, no sé si primero creadora escénica y luego comunicóloga o se junta todo con pegado. Observo mucho la manera en la que conversamos y lo empecé a notar más conforme hacía el podcast y lo volví a pasar o a escuchar. Normalmente solo tomamos turnos para hablar. No estamos poniendo atención a las personas. En los chats contestamos, y sobre todo cuando hay chats donde la gente pelea verborreicamente y reactivamente. No damos espacio a la pausa. Miren, mi gato ahí ya está bien escuchar. Entonces, qué importante esto que estás diciendo, porque en un mundo que parecería que está completamente conectado, lo que más estamos careciendo es de una buena comunicación, de un buen entendimiento, de mirar al otro, pero realmente mirarlo y de escucharlo. Los jóvenes creo que están pidiendo a gritos, también los adultos, pero los jóvenes, que es tan importante, están descubriendo quiénes son, nos están diciendo en dónde están, qué necesitan, que a lo mejor ya no es lo mismo que lo que nosotros necesitamos como adultos. Bueno, esto es muy importante porque las redes sociales pueden funcionar como un tercer espacio psíquico, ¿sí? Ese tercer espacio psíquico que da la posibilidad de la creatividad, de la construcción, de la diferenciación, de aprender a diferir sin atacar, pero también ahí radica su peligrosidad, que al volverse un sistema cerrado, anónimo, es más fácil que la gente pueda liberarse de experiencias, vivencias destructivas, negativas, y por eso gran parte de la decisión tiene que ver con, ahí me permito insultar, ahí me permito, me decía alguien en consulta, me permito ser mujer y sentir que puedo seducir, porque como hombre siento que no lo puedo hacer, pero cuando me muestro como mujer y cuando juego a tener distintas edades como mujer, me sorprendo, dice, de encontrar esa respuesta y, sin embargo, estas interacciones parciales, superficiales, no pueden sustituir lo que implica el encuentro en persona. Necesitamos que la gente vuelva a tocarse, a sentirse, a mirarse, porque estos mensajes paraverbales, no verbales, que nos ayudan a leer la empatía. La neurona espejo necesita estos mensajes para construir la empatía y la sintonía emocional. Que si vemos, todos hemos estado en estas salas con un chorro de gente que pues finalmente se vuelve en un cuadrito y no se vuelve una interacción humana. Aunque la gente tenga un diplomado,
se han hecho estudios de cuántos de ese diplomado, que pueden ser 80, se buscan en una interacción. Aunque hagan equipos, esto que ahorita nosotras estamos viviendo, pues carece de todo este mensaje de mi cuerpo, de tu mirada, de tu olor. Todo esto es una interacción humana complejísima y que al perderse, entonces se vuelve un encuentro superficial peligrosísimo, y que hay un autor que dice que está volviendo a los sujetos cobardes en la interacción. ¿Por qué? Pues porque ya el otro en físico ya me da miedo, ya me decepciona, ya no soporto la frustración de lo que yo me había imaginado y construido. Y esa es la vida, no en esta pantalla, y que por eso hay tantos programas sobre este espejo demoníaco, pero también puede ser un espacio de inicio, de construcción. Ahorita nos está permitiendo hacer difusión de esto, y hay una gran cantidad de podcasts, de videos, de tutoriales, que es verdad que nos están acercando también a expresiones de salud, a expresiones de posiciones diferentes y a podernos pronunciar. Los hay las dos partes, pero hay que generar políticas de protección, de seguridad y de una legislación. Ay, un placer siempre escucharte. Para todos los que estamos conectados, voy a compartir la semblanza de Angélica para que sepan, bueno, quién es ella, cómo pueden contactarla. ¿Tú quisieras dar algún correo o página? Yo sé que la usas muy poco, haces bien. Yo también alucino un poco, créanme que... ¿En dónde te pueden encontrar? Y yo pongo ahí tu semblanza, que además es tan interesante y completa tu formación. Bueno, pues ¿Un correo? me pueden localizar por un correo, que son mis iniciales, arcs6, A ver, aguanta. arroba, AR. CS, Ajá. Angélica Rosario Campos Sosa, el número 6, arroba msn.com, de messenger.com, msn.com. Perfecto, a ver si lo escribí bien, ahorita tú lo revisas. Creo que ahí ya lo puse. Pues de verdad que un placer. Algo que quisieras para cerrar, decirle a los papás. Tengo muchas mujeres, muchos hombres. Bueno, ahorita tenemos muchas personas jóvenes que me encanta que se unan. Amo el diálogo con las personas de distintas edades. Eso es el cuarto piso. Algo que quisieras decirle a los papás, que tuviéramos que estar alertas. ¿Con qué cerramos, Angélica? Que es muy importante esta oportunidad, esta crisis, porque nos dice que los varones tienen que tocar, abrazar, besar, decir te quiero, expresar la ternura, expresar el miedo, la vergüenza, y que esto se vuelva una fortaleza. Porque Brené Brown tiene toda una teoría sobre la riqueza de la vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad que nos hace fuertes, porque justamente cabalgando en eso es que radica la humildad, la generosidad, la empatía. Si nosotros no nos sentimos vulnerables, efectivamente nos vamos a volver temerarios. Y si vemos todos estos mecanismos defensivos que están presentando estos movimientos, pues nos hablan de eso, ¿verdad? De una idealización muy grande del ser hombre o ser mujer, ¿sí? Una imposibilidad de tolerar el no, esa palabra tan cortita y tan trascendente, y que debemos decirles no a los hijos, a los jóvenes. Sabemos que se siente feo, todos sentimos feo, pero esa incomodidad nos muestra el sí. El no no es un limitante, no es un impedimento, es una protección. Entonces, incluir los polos opuestos es fundamental, ¿no? Porque lo que oímos en estos discursos radicales
es justamente la no inclusión de los polos opuestos. El sí define al no, el miedo define al amor, eh, la alegría, la tristeza. Entonces, estos intentos idealizados de alcanzar una imagen que me ofrecen del ser hombre o ser mujer me impide reconocerme en mi originalidad y en mi diferencia. Como hemos enaltecido mucho esta política de la diferencia, es la que nos da la equidad. Aceptar que somos únicos y diferentes y que merecemos los mismos derechos y el mismo trato de amor y respeto. Mientras no me reconozca y no reconozca a mi hijo, a mi hija, a mi hija como único, diferente, que se atreva a decir no y a aceptar el no, entonces tienen más riesgo de caer en esta enajenación y en esta pérdida de los valores. Entonces, los padres es su oportunidad de tomar su lugar hacia la liberación masculina de los afectos. Decía un maestro en la facultad, muy, muy querido, decía él, en la masculinidad los afectos van primero. Y yo creo que sí. Muy hermoso. Pues te agradezco mucho, te ponen aquí algo increíble, me dejas mucho que pensar, muy buena orientación. Muchas gracias a todos, sabemos que es tarde y les agradecemos que estén aquí con nosotras, charlando, acompañándonos. Yo quiero aprovechar para saludar a Fundación Tarahumara. Mañana viajo a Chihuahua al 16º Encuentro Universitario de Comunidades Indígenas. Justamente voy como tallerista a través de la danza para promover la valoración de la identidad, el sentido de pertenencia de los grupos indígenas, en este caso de los grupos tarahumaras. Entonces voy súper emocionada. Les puse por ahí la página de nuestro estudio de danza. Yo creo firmemente que la danza tiene esa posibilidad de ayudar al ser humano a reencontrarse, a sentir, a tocar, a no tener pena, a no sentir culpa del cuerpo, a aceptarnos tal cual somos. Todos somos bellos, perfectos, únicos, irrepetibles, con una hermosa necesidad de expresarnos. Muchísimas gracias, Angélica. Gabriela Campos, gracias por la apertura de este tema tan importante para nosotros los papás. Felicidades y gracias. Me da gusto que estos temas no sean un tabú y que se impulse el habla. Escríbanos cuartopiso21@gmail.com. Díganos de qué quieren hablar. Siempre este espacio será una puerta, una mirada para que vivamos mejor, en armonía, en calma, en congruencia con nosotros mismos y sobre todo cercanos a los que amamos, a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros compañeros de trabajo. Angélica, todo mi cariño, qué gusto de verdad conversar contigo. Gracias, gracias por darme tu tiempo y por compartir con nosotros tu conocimiento. Muchas gracias. Fíjate que una frase muy importante que me gustaría cerrar con esta pregunta que tú hiciste de ser hombre y ser mujer. Y hay una frase en un muro, ¿verdad? En nuestro país, justamente con el movimiento zapatista, y decía, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Ah, qué bello. Somos lo que hacemos para cambiar Lo que somos. Lo que somos. Lo voy a anotar aquí. Tengan una bella noche todos. Posiblemente voy a hacer alguna transmisión desde Chihuahua. Voy muy emocionada a este encuentro. Con muchas ganas de escuchar a estos jóvenes, qué es lo que nos da identidad como mexicanos. En 2 semanas está nuestra videodanza, pues también hablando de identidades, de raíces, qué es lo que pues nos hace sentir mexicanos. Escríbenos por ahí, gracias de verdad. Tengan una linda noche, Angélica, te abrazo con el alma. Gracias, buenas noches a todos. Todo mi calorcito hasta allá, hasta sus casas. Que tengan una bella, bella noche. Gracias, bonita. Descansa.
Bye. Bye, bye. En Incorporarte creemos en integrar cuerpo, mente y emoción a través del arte. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: YouTube, Carla Trad, Instagram, @elcuartopiso_.